Hola, bienvenidos un día más a Conociendo México y su historia, el podcast donde hablamos de la arquitectura de nuestros antepasados para conocer un poco más sobre nuestra identidad y nuestra historia. Hoy nos enfocaremos en conocer acerca de la fascinante zona del Golfo, un pequeño rincón de nuestro país que alberga grandes tesoros arquitectónicos, culturales y naturales. Específicamente nos vamos a concentrar en conocer acerca del Tajín, Zempoala y la Huasteca, que son algunas joyas arquitectónicas que nuestro país tiene para ofrecer y cuya responsabilidad por ser recordado, entendido y admirado recae dentro de nosotros como mexicanos. A lo largo de esta investigación presentada en forma de podcast, se mencionan algunos arquetipos propios de la arquitectura mesoamericana de tierra. También se mencionan algunos diseños únicos con su importancia cultural y simbólica que tenían estas edificaciones en las sociedades mesoamericanas. El propósito de este podcast es dar a conocer información sobre México y sus raíces, y así crear un análisis propio sobre la ciudad que nos ayude a comprender su arquitectura y sus creencias y modos de vida. Exploraremos elementos simbólicos, soluciones a sus problemas del día a día, sus curiosidades dentro de la era prehispánica, la historia detrás de sus templos y uno de los aspectos más interesantes, su arquitectura. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de Veracruz con Tajín, conocida como la ciudad relámpago. Se encuentra en el territorio totonaca y es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa de Veracruz. Esta ciudad fue desarrollada en el periodo epiclásico entre el 600 a 900. Tajín es conformado por partes altas, montañas o montículos, en donde se construía y se subía por escaleras. Estas escaleras se iban haciendo cada vez más estrechas y así se ganaba una mayor altura y teníamos un acceso restringido. En estas partes altas encontrábamos palacios, reuniones para los sacerdotes y canchas para el juego de pelota. Es considerada una de las ciudades de Mesoamérica con más canchas de juego de pelota, en el que las usaban para hacer ceremonias y rituales, al igual que para obtener control sobre el clima. El sitio está sobre un subsuelo que son las arcillas, las cuales son muy impermeables, es decir, no permiten la entrada del agua. Entonces, cuando están en tiempos de lluvia son como una gelatina y cuando están secos son muy duros. Tajín fue inaugurado en la época del Epiclásico, una época que se caracterizó por una arquitectura ampliamente definida. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que esta zona rompa ligeramente con las formas, técnicas constructivas e incluso distribución del momento. Uno de los rasgos que resaltan debido a su diferencia con lo que era construido en su momento son las cornisas que sobresalen en la estructura y los famosos nichos. Y bueno, hablando de la arquitectura y el paisaje, la arquitectura del Tajín se caracteriza por nichos, grecas. Esto es un tipo de patrón decorativo y la utilización de piedra para la construcción. Se menciona cómo las estructuras estaban ubicadas en relación con la topografía del sitio y cómo esto tenía implicaciones jerárquicas y estratégicas. Las losas de las construcciones eran planas. Se colaban con arena y se cubrían con cal y piedra pómex, lo cual no es ideal, por lo tanto se fracturaban, se volvían a reforzar de la misma manera y pues después de un tiempo se volvían a caer y esto era un ciclo continuo. La ciudad se trazaba con accesos principales, con plazas, el centro ceremonial y el área habitacional, y es direccionada a la montaña sagrada, haciendo el paisaje desaparecer conforme te acercas. Y también podemos ver cómo se replanteó el urbanismo para que la pirámide de los nichos, de la que hablaremos más adelante, resaltará, pues se derrumbaron otras construcciones. Los cultos principales están relacionados con el mito de Quetzalcóatl. Esto también tiene que ver con las grecas escalonadas, las cuales también simbolizan el movimiento del agua. Toda Mesoamérica se construye a base del mito de Quetzalcóatl, el cual es un mito del tardío clásico o el epiclásico. Y es muy importante porque define toda su historia y sus cultos. Hablaremos sobre la pirámide de los nichos. Esta está solo construida de piedra y utilizan un sistema de construcción de cajas. Se construyó entre el año 600 al 900 y los nichos funcionan como los dientes. Cuando se pierde la estructura de un nicho, se van recorriendo y desplomando los demás. Y esto simboliza la conexión con la sobrevivencia. Cuenta con 365 nichos con función calendárica. Los nichos no están vacíos, son ofrendas de luz, son la mirada de las piedras y la entrada a su interior profundo.
La pirámide de los nichos es un espacio que es súper interesante para analizar. Lo principal es que alberga los nichos que mantienen unidad visual con el resto de la zona arqueológica. Además, esta estructura está incrustada a la fuerza, según nos dicen los arqueólogos, ya que está fuera de eje. Ok, algo muy interesante aquí en Tajín es que durante las búsquedas arqueológicas no se encontró ningún hábito funerario, lo cual usado en su época, lo cual esto es cuestionable hoy en día y misterioso. También es importante mencionar que se encuentra en medio de una exuberante vegetación, más allá de su impresionante entorno. Esta antigua ciudad era mucho más que solo ladrillos y piedra, era un centro de poder, un faro de conocimiento y un lugar donde el destino de la humanidad y lo divino se entrelazaban. La mitad de las canchas de juego de pelota están orientadas norte-sur y la otra mitad este-oeste. También existen canchas que se consideran sagradas por su ubicación, y estas tienen marcadores en todas las esquinas y uno en el centro. También hay un friso con grecas de personajes fantásticos. Y los jugadores se preparan con mucho conocimiento del cosmos, del Axis Mundi y otras cuestiones astrológicas. Un claro ejemplo de esto es la anomalía climática medieval, que es una variación estacional que tiene periodos de sequía de 10 a 15 años y se regulariza de 3 a 5 años. Entonces, ellos construyen las canchas para tratar de regularizar esto. Ellos lo veían como la parte sagrada que se tenía que hacer para que cambiara el clima. Bueno, el Tajín también floreció con una jerarquía social definida y rituales que buscaban conectar el mundo terrenal con el divino, algo que llamaban Axis Mundi. Las plazas y los templos eran el escenario de complejas ceremonias y los dioses parecían habitar cada rincón de la ciudad, y estos adoraban fuerzas primordiales de la naturaleza y buscaban comprender todos los secretos del universo. El gobernante de Tajín, 13 Conejo, vivía en la parte más alta de la ciudad. Podía observar todo desde lo alto y controlar toda la ciudad y su territorio con solo la vista, y el poder de estar hasta la cima de todos los habitantes de la ciudad. Su casa fue construida como una zona restringida en lo superior de la ciudad. Ahora hemos aprendido un poco más sobre el Tajín y la grandiosa pirámide de los nichos. Ahora es momento de hablar un poco más sobre Zempoala, ¿verdad, Caro? Sí, así es, Vale. Zempoala se encuentra ubicado a 32 kilómetros al noreste de Veracruz. Está formado por varios patios que aún están pendientes de ser explorados. Podemos encontrar dentro de ella 11 grupos de ruinas que están distribuidas en un espacio de aproximadamente 30 hectáreas. Estas son conocidas usualmente como sistemas. Estos grupos son los siguientes: el Templo Mayor, los Cuates, las Caritas, Dios del Aire, el Bobo, la Picuda, la Casa de Moctezuma, Monte Grande. Su población era aproximadamente entre 25 y 30,000 habitantes durante la llegada de los españoles. Fue un importante centro cultural y comercial antes de la llegada de los conquistadores españoles entre el siglo XVI. Zempoala era una ciudad teotonaca de gran importancia en la región. Era un centro de comercio y cultura para los totonacas y tenía una arquitectura impresionante. Bueno, el sitio de Zempoala contiene varios templos, pirámides y plazas ceremoniales. La arquitectura totonaca se caracteriza por el estilo distintivo que incluye pirámides con escalones y elaborados frisos decorativos. Las estructuras circulares eran una firma de la arquitectura totonaca. Los totonacas construían edificaciones con formas redondas o cilíndricas, que a menudo se alzaban sobre plataformas. Esta elección de diseño le daba a sus construcciones un aspecto único y distintivo. Y bueno, la cultura totonaca tiene una rica tradición cultural que incluye la producción de cerámica, textiles y esculturas. También son conocidos por sus rituales religiosos y festivales, como el ritual de la danza de los voladores, que es un espectáculo tradicional el cual se sigue haciendo a lo largo. En Zempoala se ubica la Isla de los Sacrificios, en donde se hacían ceremonias y adoraciones. Se llama la Isla de los Sacrificios porque cuando fue descubierta se encontraron muchos cuerpos indígenas que fueron sacrificados para la adoración de los dioses. Por último, pasando a la Huasteca, es considerada una región de tierras cálidas y bajas ubicadas en las orillas del Golfo de México. Y bueno, también la Huasteca se caracteriza por su geografía montañosa y su abundante vegetación tropical. La región está cruzada por ríos caudalosos como el río Pánuco y el río Tamesí, que han dado forma a cañones y cascadas. Esta zona ha sido muy poco explorada arqueológicamente, pero está compuesta por una planta semicircular en donde se construían unos adoratorios para los dioses y sus creencias.
Su arte es mucho menos elaborado que el de otras regiones mesoamericanas y se notan influencias de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo del altiplano central. Su arquitectura es reflejada en influencias españolas dentro de la región. La arquitectura huasteca se caracteriza principalmente por sus basamentos, con forma de talud y tablero, al igual que su construcción de estructuras que son consideradas circulares, donde están colocadas sobre plataformas. Con este podcast podemos concluir que México está lleno de espacios verdaderamente ricos y a veces son los que menos volteamos a ver o menos tomamos en cuenta. A mí en lo personal, el lugar que más me llamó la atención fue el Tajín. Su arquitectura es impresionante y pensar que esto se logró construir solo con las manos me impresiona aún más. Sí, definitivamente ha sido muy interesante. Ahora conocemos un poco más sobre la arquitectura de piedra, la cual es parte de nuestra identidad. Estos restos arqueológicos tienen mucho impacto sobre nuestro legado, así que preservarlos y conocer un poco más sobre ellos es muy importante. Igual, como analizamos los ejes de construcción de las plazas, podemos conocer un poco más sobre las etapas de construcción y los años que están en nuestra historia. Además, hemos descubierto cómo la arquitectura no solo era una expresión estática, sino que también tenía implicaciones culturales y simbólicas profundas, desde la complejidad de las pirámides de nichos, el Tajín, hasta la arquitectura circular distintiva de los totonacas en Zempoala. Cada sitio revela una historia fascinante. Además de que el hecho de haber investigado para poder hacer este video nos hizo apreciar mucho más la cultura de nuestro país y todo lo que tiene para ofrecer al mundo, ayudándonos a dejarlo de comparar con culturas europeas o de otro tipo de lugares. Simplemente aprendimos lo importante que es como mexicanos comprender y compartir nuestra historia. Muchísimas gracias por su tiempo para ver este video. Espero que les haya gustado escuchar y conocer más acerca de la Huasteca, Zempoala y Tajín. Esperemos verlo en nuestro próximo podcast. Hasta luego. Bye.